Aquí estamos en el informe 12, la primera parte, y la duda tiene que ver con pregunta 2 y 3. Pregunta 2. Explique si la reacción de neutralización estudiada es endotérmica o exotérmica. Ok, primero, dígame, ¿cuáles son las características de una reacción endotérmica? En general, no estoy diciendo que es endotérmico, ¿ok? Solo quiero saber cuáles son las características más comunes. Por ejemplo, el delta H, positivo o negativo. El recipiente, ¿se enfría o se caliente? Ah, muy bien. Entonces, endotérmica. Tenemos calor en los reactivos. Es decir, que la reacción consume calor. Si consume calor, el recipiente se pone muy bien, se pone frío. Y delta H, necesito el símbolo. Delta H es un número positivo. Entonces, mayor que 0. Entonces, para exotérmica, básicamente todo es al revés. Muy bien en el chat. Entonces, aquí el calor en los productos. La reacción libera calor. El recipiente se pone caliente. Y delta H es negativo, menor que 0. Ok, entonces tomando en cuenta esos dos, vamos a ver los datos. Puede ser que sus datos son diferentes que esos, porque la simulación, si no estoy equivocada, varía un poco esos valores cada vez que se utiliza. Ok, tenemos temperatura inicial 25, temperatura final 31.7. ¿Qué pasó? La temperatura aumentó, se calentó. Entonces nuestro recipiente se puso caliente. Ah, es exotérmica. ¿Verdad? Ok, dice, explique qué es el calor específico de una sustancia y su relación con la estructura química y fuerzas intermoleculares. Entonces aquí veo que hay otra pregunta en el chat. Voy a responder a este en un momentito. Entonces aquí debemos recordar qué es calor específico. ¿Ok? Ese tiene el símbolo S y unidades son, ¿quién puede recordar? Es joule, voy a ponerlo en una ecuación. Es joule entre gramos por delta T o gramos Celsius. ¿Ok? Ya. Entonces, para pregunta 2, usted tiene que indicar que esta reacción de neutralización es exotérmica y justificar esta identificación. Ok, entonces vamos a ver cuál es el calor específico de varias sustancias. Entonces, para
Dame un momentito para, en vez de inventar números, voy a sacar unos números reales. Ok, el agua líquida es 4,18. Bueno, ya sabemos este. Voy a buscarlo para el aire. Es 0,001. ¿Ok? Entonces, lo que este indica, por ejemplo, notamos que el agua tiene calor específico mucho mayor que el aire, ¿verdad? Veo que muchos estudiantes también tienen dudas con pregunta número 1. Después de explicar pregunta número 3, vamos a regresar a pregunta 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa este? Este indica que hay que agregar más calor al agua para aumentar su temperatura. Este también indica que cuando el agua se enfría, cuando la temperatura de agua disminuye, el agua libera mucho calor, ¿verdad? Entonces, ahora yo quiero saber si uno de ustedes, como accidente, a veces ha hecho este experimento. Ese es algo que yo observé hace unos años, comiendo el almuerzo con mi familia. Mi esposo y yo, ambos estábamos tomando agua. Entonces tenemos 2 vasos de agua y mi esposo le gusta tener hielo en su agua y yo no. Yo siempre quiero tener agua. ¿Ok? Y lo que pasa, no, perdón, no, voy a cambiarlo. Era otro experimento. Entonces, ambos tenemos la misma cantidad de hielo y la misma cantidad de agua. Pero yo tomo mucha agua rápidamente y mi esposo mucho más lento. Entonces, mientras él sigue con agua y hielo en su vaso, ya he terminado todo mi agua. Entonces, vamos a iniciar con un vaso de agua con hielo y un vaso con hielo. Con tiempo, ¿qué voy a notar? El vaso de mi esposo solo tiene agua, pero mi vaso sigue con hielo.
Bueno, claro que sí, se derritió un poquito. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí alrededor tenemos aire. En el otro caso, tenemos hielo en contacto con agua. ¿Y qué pasó? El agua liberó más calor para derretir el hielo. Entonces, ahora vamos a considerar las fuerzas intermoleculares para el agua. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares para el agua líquida? Dígame. Puentes de hidrógeno, muy bien, lo más importante. También es polar o dipolo-dipolo. ¿Cuáles son las fuerzas y también dispersión, pero podemos ignorar dispersión? ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares para el aire, un gas? Si asumimos que que el aire es un gas ideal, ¿cuáles son sus fuerzas intermoleculares? No hay, aproximadamente. Entonces, cuando las fuerzas intermoleculares son muy bajas, el calor específico es muy bajo. Y cuando las fuerzas intermoleculares son muy altas, el calor específico es muy alto. La temperatura aumenta cuando sustancias mueven más rápidamente. Pero cuando las sustancias tienen muy alta fuerza intermolecular,
las fuerzas intermoleculares resisten este movimiento. Entonces hay que agregar más calor para superar parcialmente las fuerzas intermoleculares para que las moléculas o los átomos puedan mover más rápidamente y aumentar el calor. Okay. Otra pregunta que tenemos. Con el 3, sí. Entonces, con el 3, si usted tiene el calor específico, puede hacerlo con unos ejemplos. ¿Cómo era? O puede hacer la descripción sin ejemplos, como ustedes quieran. Puede ser con algo concreto. Yo encontré esa información del calor específico de agua y aire solo para tratar de ayudarles a adivinar cuál es la relación. Ok, por fin tenemos aquí pregunta número 1. Entonces, notamos que eso es lo que vamos a utilizar. Y aquí calcular el delta H kilojoules entre mol. Entonces, los moles. Entonces, delta H. Vamos a poner. Delta H es igual a. Ustedes van a calcular el Q de la reacción. En kilojoules. Y hay que ponerlo entre mol. ¿Mol de qué? Mol del reactivo limitante. Es completamente posible que ambos son reactivos limitantes. Entonces puede ser de cualquiera. Pero es entre mol del reactivo limitante. Okay. Si ustedes lo sacan del HCl, va a tener un valor. Depende de del volumen que ustedes utilizaron. Si eran 10 mililitros de HCl y también 10 mililitros de hidróxido de sodio, dados que ambos tienen la misma concentración, era 1 molar, entonces va a sacar la misma cantidad de los dos. Entonces, es posible que pueda utilizar mol de ácido clorhídrico o moles de hidróxido de sodio. Pero para que ustedes están pensando, lo que debemos utilizar es el mol de reactivo limitante. Si ambos son reactivos limitantes, no importa. Puede ser cualquiera. ¿Okay? Y ahora vamos a continuar. Hay más preguntas de la segunda parte del café. Entonces, aquí, ustedes necesitan calcular el calor del café y el calor utilizando voy a poner aquí, ok. Desde el video deben sacar temperatura inicial del café. Deben sacar
la temperatura inicial de la leche. ¿Okay? Sabemos que la temperatura final del café es igual a la temperatura final de la leche, que es igual a 64,2. ¿Ok? Entonces, este más los 200 mililitros de café ustedes van a calcular el Q del café es igual a su masa por su calor específico por delta T. Ustedes van a calcular el Q de la leche. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer este? La leche va a absorber calor. ¿De dónde viene este calor? El café empieza caliente, se enfría cuando se agrega la leche. La leche se empieza fría, se aumenta cuando agrega el café. Entonces, muy bien. Entonces, la leche absorbe calor del café. Entonces, después de calcular el calor del café, el calor de la leche es el opuesto del calor del café. Y con este, vamos a despejar M, la masa de la leche. ¿Sí está bien? La temperatura de la leche en el video era muy baja, era como 2 y algo gramos, Celsius, perdón, si recuerdo bien. No sé si alguien recuerda cuál era la temperatura inicial de la leche. Ok, vamos a ver. 7, dice alguien. 6,8, dice otra persona. Mm, Esa es la temperatura inicial del café. A ver. Entonces 68. Y aquí de la leche.
Muéstranos la escala. Ok. Ustedes pueden utilizar 6.75 si quieren. ¿Cómo era? La graduación era cada... Ok, esos son 5. Entonces, cada grado. Entonces, sí, se puede decir, yo pienso que es 7. 7 es suficiente. 7 grados. Ok. Ok, otra pregunta es en parte 3. Si hay que hacer cálculos. Entonces, esa es la ecuación química, no espontáneo o no, ese no tiene que hacer cálculos, solo justificar teóricamente. Signo, no tiene que hacer cálculos. Signo de delta S, no es necesario hacer cálculos. Si es más fácil para ustedes inventar algunos números que tienen el signo correcto de delta G y delta H para determinar el signo de delta S, está bien, pero no es necesario. Ahí están mirando el video aún. Perdón, aquí estamos. Ok, entonces esa es la tercera parte. Entonces, pregunta 7, 8 y 9, no es necesario hacer ningún cálculo. Tampoco para el 10, pero para algunos estudiantes es más fácil hacer algo concreto como inventar un valor de delta G y delta H con signo correcto y despejar delta S para identificar el signo de delta S. ¿Ok? Y aquí, ese está basado en los signos. ¿Ok? En realidad, en parte 3, no es necesario hacer ningún cálculo. Parte 3, preguntas 8, 9, no, 7, 8, 9, 10, 11, es puro teoría. ¿Ok? Debe hacer referencia a una fórmula, pero no es necesario hacer cálculos. Okay, ¿tenemos otra pregunta? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a saber si es más favorable a temperaturas altas o bajas? Ok, vamos a ver. Vamos a regresar a... Esas son las diapositivas, la presentación del curso de teoría. Y mire aquí. Cuando el signo de delta H es negativo y delta S es positivo, ambos son fuerzas impulsoras para hacer delta G negativo. Entonces, la respuesta, el delta G siempre es negativo, el proceso siempre es espontáneo. Cuando tenemos delta H positivo, este va a tener una fuerza para formar delta G positivo, que es no espontáneo. Si delta S es negativo, si restamos un número negativo, tenemos un número positivo. Entonces, está impulsando el delta G ser más positivo, que es no espontáneo. Entonces, en esos dos casos de signos, en el primer caso, la reacción siempre es espontánea. En el segundo caso, nunca es espontánea. Cuando los signos son iguales, la espontaneidad depende de la temperatura. Cuando ambos son positivos, delta H y delta S, es el delta S positivo, que es una fuerza impulsora. Queremos aumentar
su contribución. Entonces, este aumenta cuando la temperatura es alta. Cuando ambos delta H y delta S son negativos, solo el delta H negativo es una fuerza impulsora para hacer delta G negativo. Entonces, el delta S no está ayudándonos para hacer una reacción espontánea. Entonces, queremos minimizar su contribución y este ocurre a baja temperatura. ¿Okay? Ok, la segunda parte del proceso de agua oxigenada. Vamos a ver. Ok, segunda parte. No, perdón. La segunda reacción. Ok, ya entiendo. Ok, básicamente, si una reacción puede suceder solo por mezclar dos cosas y dejarlo por tiempo, es espontáneo. Si es necesario aplicar fuego, como calentar la mezcla, si es necesario aplicar una potencial externa para una reacción de electroquímica, ese es no espontánea. ¿Okay? Agua oxigenada es el nombre viejo de peróxido de hidrógeno. ¿Okay? ¿Otras preguntas? Bueno, entonces eso es todo para hoy. Muchísimas gracias por su participación, su atención, todas sus preguntas. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Profe, profe. Sí, es que, bueno, en el chat le puse algo de una pregunta. ¿en cuál? Le dice, bueno, es que a mí en la parte de la masa del café me dio muy negativa. No sé si eso es posible. Una masa negativa es imposible. Pero la masa del café, ese no debe ser, son 200 mililitros y vamos a asumir que su densidad es 1 gramo entre mililitros. Entonces la masa de café es solo 200 mililitros de café. Perdón, 200 gramos de café. ¿Verdad? $200 mililitros de café por 1 gramo entre mililitro nos da 200 gramos de café.
Ah, profe, entonces sí es como muy imposible que dé esa. Sí, nunca vamos a tener una masa negativa. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Con gusto. Hasta luego, profe. Hasta luego.